y alabar al Señor. ¿Cuántos se han gozado alabando y adorando al Señor? Y ahora vamos a disponer nuestro corazón para que la palabra penetre, porque dice que es como una espada de dos filos que penetra. Pero si tú te pones la armadura de hierro en tu corazón y lo pones endurecido, pues no va a entrar la palabra. Así que, ¿por qué no disponemos nuestro corazón? Es algo muy personal. Cada quien debemos disponer nuestro corazón y podemos decirle: Señor, aquí estoy, tócame hasta lo más profundo. Es algo que tú debes hacer. Bien, abra su Biblia en Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo les hace una pregunta a los hermanos de esta región de Galacia. Ya les había explicado que esta región de Galacia está ubicado en el tiempo del Nuevo Testamento en lo que hoy es Turquía, el centro norte más o menos de lo que es Turquía, y era una zona habitada por galos que habían emigrado de alguna manera hacia esa región. Y no era solo un grupo, había varios grupos de galos. Y el apóstol Pablo, en su ministerio a los gentiles, había compartido el evangelio de las buenas nuevas de salvación con los hermanos de Galacia. Pero ¿cuántos saben que el enemigo no descansa? Cuando venimos al Señor, Él va a querer sacarnos del camino del Señor. ¿Alguien conoce a algunos que se han salido del camino del Señor? Bueno, a veces es por decisiones propias, personales, pero también porque no han estado alertas y han sido desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el llamado que tenemos como cristianos es a ser fieles hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Que muchos son fieles un tiempo, unos años, no, ya cuando esté viejo. No, si ahorita el Señor te llamó, te tocó tu corazón, es de aquí hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y les hace una pregunta ahí en el versículo 1 del capítulo 3 de este libro a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? Y la pregunta sigue siendo hoy la misma: ¿quién los fascinó? Esta palabra significa, en cierta forma, ¿quién los engañó? Puede ser una forma de engaño, pero otra también es ¿quién les presentó algo tan atractivo que los atrapó? Bueno, hay personas que presentan cosas muy atractivas a personas que no están bien cimentados en la palabra de Dios y los atrapa en un engaño. Y ahí hay una combinación de la fascinación y el engaño. ¿A cuántos usan la palabra me fascina esto? A ver, levante su mano para saber. Hay muchos que, ay, me fascina el pastel tres leches, ¿no?
O me fascina, ahorita que hace calor, una crema de aguacate fresquecita, o de guanábana, un jugo de guanábana. Y hay muchas otras cosas que podemos decir, me fascina, me gusta mucho, me atrae y me gusta disfrutar de tal o cual cosa. A muchos es un deporte, a muchos es su trabajo, pero qué bueno que nos fascinara la palabra de Dios, ¿no crees? Que nos atrajera de tal modo que estuviéramos cautivos en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dejáramos que Él nos guiara siempre hacia la verdad de Dios. Pero aquí los hermanos habían escuchado el Evangelio de la cruz, que es el Evangelio de la salvación, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Murió por nuestros pecados, tuyos, los míos. Fue sepultado, resucitó al tercer día con poder y gran gloria, y 40 días aproximadamente después ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. El Evangelio es completo. Y después de eso envió su Espíritu Santo como había sido prometido a cada uno de nosotros. Pero llegaron personas que los movieron un poquito de su fe a los hermanos de Galacia. Y en eso debemos estar muy alerta nosotros, especialmente hoy en día que se tiene acceso por medios electrónicos a un sinnúmero de cosas, algunas les llamo yo cosas, que escuchar. Porque no son palabra de Dios, son cosas que han inventado y que fascinan a muchos. Muchos les fascina escuchar a ciertos predicadores que hablan de cada barbaridad desviada de la palabra de Dios, pero les fascina estar ahí. Les gusta, como dijo Pablo, que les rasquen el oído porque tienen comezón de oír. Pero mira, si buscáramos oír la voz de Dios, muchas cosas cambiarían. Muchas cosas estarían en su lugar y tú y yo incluso viviríamos en paz y tranquilos en medio de un mundo terrible, donde generalmente no hay paz. Así que el enemigo ya fue derrotado. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dijo que Jesús, allí en la cruz, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién es el que está en nuestras vidas? Jesús. Y la Escritura dice que mayor es Él que el que está en el mundo. El príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo de nuestra alma, el enemigo de Dios, Satanás, ha sido despojado, ha sido derrotado y sus huestes, el nombre que tengan, han sido vencidas en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un Dios, son tres personas. Y Él vive en nosotros. Y Él nos da el poder para decir no ante las insinuaciones del enemigo. Él va a querer fascinarnos con cosas novedosas. Mira, si hay algo nuevo que no vaya conforme a las Escrituras, no es de Dios, porque ya todo está aquí en la Escritura. ¿Cuántos saben que se cerró la Escritura en Apocalipsis?
Y lo que ahora sacan que el Evangelio, según quién sabe cuántos, no está conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, siempre preocupado por que el enemigo sigue, aunque está derrotado, sigue tratando de desviarnos de seguir al Señor. Y a los hermanos de la iglesia en Corinto también les escribió. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, les dijo: yo tengo un temor. Ahora, Pablo era temeroso, era un siervo del Señor, valiente en extremo. Se paró en el Areópago, se paraba en Éfeso, delante de incrédulos que aún rechinaban los dientes contra él cuando lo apedreaban en otro lugar. No eran de ninguna manera temeroso, era muy valiente en el nombre de Jesucristo. Y él había, mira, valga la expresión, él había sido fascinado por el Señor Jesús. ¿Cuántos saben que es la única fascinación que debemos tener? Estar totalmente enfocados, concentrados en nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero Pablo tenía un temor, que los hermanos se dejaran engañar. Y ahí en el versículo 3 de esta segunda carta les dice: tengo un temor que así como la serpiente con su astucia, diga, es astuto. El enemigo es astuto más que nosotros. Es más, la Escritura dice que los hombres no creyentes de este siglo a veces son más astutos que nosotros. Diga, deberíamos nosotros ser muy entendidos, tener el discernidor, el discernimiento encendido constantemente y buscar cada vez más tener la sabiduría de Dios. Pero a muchos ingenuos o que se sienten muy valientes y no son tan fuertes, el enemigo llega y con su astucia. ¿A quién engañó? A Eva. Hermanos, no es cualquier persona Eva. Adán, el primer hombre que Dios formó del polvo de la tierra y sopló espíritu de vida en él, que hablaba con Dios cotidianamente, que tenía comunión con Dios, que Dios había plantado un huerto maravilloso, y que Eva después fue formada del costado de Adán, y los dos tenían comunión con Dios, porque dice que Dios los creó a imagen y semejanza de Dios, para tener comunión con Él. Pero ¿cómo fue que la serpiente, el enemigo, engañó a Eva? Si ella hablaba con Dios, estaba en la presencia de Dios, tenía las bendiciones inimaginables que Dios les había dado, un huerto maravilloso, y solo una prohibición, solo un mandamiento, diga uno. Por eso mira, el que diga no, yo sí cumplo con la ley, no es cierto. De hecho, la ley dice que el que transgrede uno de los más pequeños, por llamarlo así, se hace culpable de todos los mandamientos. Y el Señor les había dicho: solo de todos los árboles del huerto pueden comer, solo de uno no, del que es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos necesitaban conocer el bien y el mal, conocían solo el bien, no necesitaban conocer del mal.
a veces en nuestra argumentación muy humana, yo recuerdo, sin Cristo pensaba muy diferente que ahora en Cristo. Que cuando me preguntaban, ¿qué opinas de que alguien tenga mujeres antes de casarse? No, pues tiene que conocer y aprender de todo. Nos ponemos ahí como a filosofar. Es ignorancia de la palabra de Dios totalmente. Y que, oye, el cigarrito de marihuana o el polvito ese, no, pues que experimente para que aprenda. Y ahí el que no aprende es uno, y ahí se queda el papá o ahí se quedan los hijos, y al rato están internados y muchas veces ya no salen de ese lugar donde se les interna, o recurrentemente llegan ahí. Ellos conocían solo la bondad de Dios y al Dios omnipotente que les daba todo, diga todo. ¿Tú crees que ellos padecían de calor como nosotros ahorita? No. No había plantas con espinas, no había garras que mataran o colmillos. Era perfecto todo, como un día será cuando estemos en su presencia. Pero Pablo sí tenía ese temor, que como la serpiente con su astucia empieza a sisear, a hablarte allá al oído. Y a muchos les ha dicho, por un lado, no seas tan exagerado, ¿por qué siempre la Biblia? ¿Por qué siempre lo que Jesús hizo? Porque es una verdad. Pero muchos caen en esa trampa y dicen, pues sí es cierto, ¿verdad? Y empiezan a cambiar. Con su astucia engañó a Eva. Y dice, yo temo que sus sentidos, sus pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto nos deja ver un corazón que se ha alejado del Señor y es desviado lejos del Señor. ¿Cuántos saben que se empieza por poquito? Por ejemplo, la Biblia dice, un poco de levadura, ¿qué hace? Afecta toda la masa. Las mamás lo saben, que usan o levadura o royal. Con poquito, pues se esponja el pastel, ¿no? En las panaderías, con poquita levadura, mucha masa para el bolillo, se infla, afecta todo. Un pecado, una debilidad, prestar el oído a cosas que no recurrentemente te van a afectar y van a influir en tu vida y en tus decisiones. Y ese era el temor de Pablo, que es el temor sano de nosotros hoy en día. Que el enemigo con su astucia engaña a muchos hermanos o a algunos hermanos y los saque de la sincera fidelidad a Cristo. Pero Él no lo hace así sin ponerte algo delante. ¿Qué le dijo a Eva? Tú conoces la historia en Génesis. Mira, trató a Dios de que les había mentido a Adán y Eva. ¿Alguna vez Dios mentirá? Satanás es el que es mentiroso y padre de mentira. Nuestro Dios es Dios de verdad. Ni una sola mentira hay en Él. Ni una, ni siquiera podemos imaginarnos. Él es santo, 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 hermanos. Pero la serpiente astuta, tengan cuidado. Le dijo, mira, no vas a morir, porque Dios les dijo, el día que coman de ese árbol, morirán. Serán separados de mí.
Y Satanás le dijo: no van a morir. Lo que va a pasar es que si tú comes de eso, vas a ser como Dios. ¡Guau! ¿Cuántos aquí quieren ser como Dios? Yo no. Sería imposible eso. Pero Eva cayó en la astucia del enemigo. ¿Cuántos han caído hasta el día de hoy en esa misma trampa? Miles y miles y miles. Y seguirán cayendo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de advertirles: tengan cuidado, tengan cuidado. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo digo, ¿para qué necesitamos conocer el mal? ¿A poco es bueno el mal? De ninguna manera. Y de ahí para acá, todos padecemos del mal. Bueno, Pablo tenía eso. ¿Qué tanto estás con ese temor sano que tenía Pablo por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus papás? De que la serpiente con su astucia engaña a tus hijos, engaña a tu esposa, engaña a tu esposo, a tus papás, a la gente que tienes cercano. ¿Sabías que engañan de muchísimas maneras? Tiene un repertorio impresionante, a unos de una forma, a otros de otra forma. Y además sabe, valga la expresión, de qué pie cojeamos. ¿Qué es lo que nos puede hacer caer fácilmente? A unos es las mujeres, el dinero, la fama, el poder, como le ofreció al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuántos saben que de Dios es la tierra y su plenitud? No es del enemigo. Él tiene una influencia ahorita, pero un día será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Él y sus demonios y todos los que cayeron en sus mentiras. Mucha gente dice: eso es exagerado. No, hermanos. Exagerado es que llegues a ese lugar, o que alguien llegue a ese lugar. Eso sería terrible. El calorcito de ahorita, mira, no es nada. Así que ¿quién los fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. A ustedes, a quienes ya les presenté delante de ustedes claramente el evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los hermanos de Corinto, Pablo les dice: miren, yo no me propuse entre ustedes cosa alguna de predicarles y enseñarles, sino a Cristo y a este crucificado. Para muchos es una locura, muchos así lo consideran, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que vuelvo a este punto, hermano. Cuida tus oídos. Dígale al de al lado: cuida tus oídos. Porque mira, si la salvación llega por ahí en forma general, dice que la fe viene ¿por qué? El oír. Y el oír la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación. Ahora, el evangelio incluye todo lo demás. A veces decimos solo el evangelio. No, es toda la palabra. Allí encontramos todas las promesas y bendiciones de Dios, pero también las advertencias. Así que también el oír cosas que no vienen de Dios van a producir un efecto en aquel que las escucha. Aunque digas: no, yo no. Bueno, si eres muy maduro y sabes discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, separar, bueno,
pero si no, no te arriesgues. No te arriesgues. Es demasiado peligroso. Porque desde el inicio del cristianismo ha habido personas que distorsionan el verdadero evangelio. Y fue la batalla constante de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los discípulos, y sigue siendo la batalla de nosotros hoy en día. No hay varios evangelios, hay un solo evangelio. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cautivó? Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. El capítulo 1 es muy como una espada de dos filos. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la mentira. Y empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, hermanos. Pero ¿de dónde viene eso? Ahí viene de el enemigo trabajando para que la gente, habiendo conocido a Dios, se vayan alejando de Dios. Y además, muchos dicen, pues yo nunca he visto a Satanás. No, pero Él tiene ministros también. Así como nuestro Señor Jesucristo tiene ministros de justicia que predicamos el evangelio, así como tú y como yo. ¿Cuántos aquí son ministros del Señor, siervos del Señor? Todos tenemos el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, el enemigo es un imitador y él tiene ministros también que llevan la mentira. Mira, ayer salimos con algunos de los jóvenes, está bien lo del campamento, creo que lo avisó Marco, ahora en el mes de julio. Y ahí en la ribera del lago de Pátzcuaro hay una iglesia que le llaman de la Santa Muerte. Teníamos mucho que no íbamos y veíamos que ya tenían su edificio ahí, lo construyeron rápido. Yo no vi, pero me decían que ¿qué carro tiene una Cadillac del año ahí por fuera? El ministro de Satanás, porque eso es satánico totalmente, no es de Dios de ninguna manera. Pero además eso sí lo vimos, que ya como que compraron un terreno al lado y ya tienen una carpa impresionante con un montón de sillas. Y yo vi una camioneta, ya no pude ver más, una pick-up, porque la gente de ahí pues es lo que más usa, que llevaba un cráneo ahí en el tablero, pero visible. ¿Tú crees que el enemigo está sentadito ahí sin hacer nada? No, está atrapando a muchísimas personas y están entrando a un culto satánico totalmente, que los fascina y que los atrapa con la mentira, porque Satanás está vencido y terminará en la destrucción eterna. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad, y un día estaremos con Él en la casa del Padre. Así que no es cualquier cosa estos, hermanos. ¿Quién los fascinó? Dice Pablo. ¿Quién fascinó a estas personas? Quienes se alejan del Señor están despreciando la cruz, están despreciando la obra de Jesús.
Yo oro al Señor y le digo: Señor, que tu palabra penetre en nuestras mentes, pero en nuestros corazones. Que no solo sea algo intelectual. Mira, Satanás, ¿qué quiso ser? Lo mismo que Dios. Isaías 14 dice que él lo que quería era poner su trono junto al trono de Dios y ser igual a Dios. Pero está demostrado ahí mismo en ese capítulo, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Él pensó que podría tomar el lugar de Dios. Pero no hay nadie como Dios, hermanos. ¿Alguien podrá enfrentarse a Dios y vencer? No. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el eterno Dios, el santo Dios, el poderoso Dios. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos, y útil para enseñar, redarguir y corregir, y para instruirnos. Por eso predicamos la palabra, no lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que dice la palabra de Dios. Y les hace otra pregunta en el versículo 2 ahí de Gálatas 3. La primera es: ¿quién los fascinó? Y eso tú debes saber si alguien te está queriendo fascinar por ahí. Puede ser hasta gente cercana. No, aflójale poquito. Pero si ese aflojarle poquito me lleva a la separación del Señor, no le aflojo nada. Les dice en el versículo 2 Pablo: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, si la salvación no se gana por obras, ¿cómo se obtiene la salvación? Por fe. Y es un don de Dios, es un regalo de Dios, es por gracia, no por obras para que nadie se glorice. Efesios capítulo 2 dice eso. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe? ¿Por obras? ¿Por obedecer la ley o cualquier otra cosa? No. Diga: por el oír con fe. Porque por el oír con fe nací de nuevo. Fui limpiado de todos mis pecados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No fue gratis. Nuestro rescate fue costosa, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas. Con ninguna riqueza se puede tener el perdón de pecados, aunque en algunas religiones es dando dinero, haciendo esto, haciendo aquello, en la gran mayoría, o haciendo obras. Pero en el cristianismo, en la salvación que Dios proveyó, es por fe, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía el plan de redención para los hombres que decidimos desobedecer. ¿Alguien aquí recibió el Espíritu por buena persona? No, es solo por la fe. Mira, la Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, está hablando de Cristo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, que era una ciudad idólatra impresionante. Ustedes conocen que Diana era la diosa imperante, y encontramos en Hechos un evento donde por horas gritaron: grande es Diana de los Efesios.
pero grande es nuestro Dios, hermanos. No hay nadie tan grande como Él. Y hubo hermanos ahí que creyeron y se convirtieron. Y Pablo está explicando lo que sucedió. Dice, en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y vuelvo a redundar, hermanos, prediquemos el evangelio de verdad, el que está aquí en la Biblia. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo verdadero creyente que se convirtió realmente, que ha nacido de nuevo, se arrepintió de sus pecados, ha sido sellado. En otras palabras, tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo dice, o ignoráis, y hay muchas personas que sí lo ignoran, que vuestro cuerpo, este cuerpo que sí se va a morir y se va a hacer polvo, si es que no viene el Señor antes, pero este cuerpo imperfecto, que tiene muchas deficiencias, es templo del Espíritu Santo de Dios. No debemos ignorarlo. Mira, si estamos conscientes de esto, no iríamos a muchos lugares, ni hablaríamos muchas cosas, ni escucharíamos muchas cosas, menos haríamos muchas cosas. No mentiríamos, no haríamos, ay hermano, porque el Espíritu Santo, a donde vamos, ahí va el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no lo contristen, no lo apaguen, porque, oye, ¿tú crees que el Espíritu Santo ahí en un antro va a estar yupi? No, es santo. O vas a ver una película triple X, bueno, esas hay de lucha libre, ¿no? Pero en mi tiempo eran otro tipo, malas películas. Ahí está el Espíritu Santo. O estás chismeando, dile al de al lado, ahí te hablan. Él sabe lo que estás diciendo de otra persona. ¿No saben que con la lengua, ay, ay, ay? No traemos pistola ni rifle, pero traemos una lengua que es como una espada y mata y destruye. Mira, es algo glorioso. El Espíritu Santo vive en nosotros. Ay, es que no puedo decir que no a eso. El Espíritu Santo nos da el poder para decirle no a todo lo que ofenda a Dios. Ay, es que ese muchacho está tan... Bueno, dejemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos guíe. Lo que a nosotros nos corresponde es dejarlo que Él nos guíe, que Él nos enseñe y buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, ahí es muy claro. No te embriagues con vino en lo cual hay disolución, que es como busca alegrarte, busca satisfacer muchas cosas en otras maneras. Y el vino trae desequilibrio. Las cosas del mundo pueden desequilibrarnos. No, dice antes bien, sean llenos del Espíritu. Cada día. ¿Cada cuándo? Cada día. Así que todo verdadero cristiano, y quiero suponer que todos los que estamos aquí somos verdaderos cristianos, porque hay iglesias, y puede ser también el caso, donde hay personas que no se han convertido realmente.
que no han nacido de nuevo. Bueno, si tú eres uno de esos y estás escuchando el Evangelio, ya toma tu decisión, porque si no, no eres templo del Espíritu Santo. No eres hijo de Dios. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y al cielo entrarán solo los que están inscritos en el libro de la vida. No a los que Pedro les abra, no. Si tu nombre está escrito, entrarás directamente. Así que si verdaderamente te has convertido, el Espíritu Santo vive en ti y nos compromete sobremanera. A veces nos escondemos para que mi papá no escuche, mi papá no vea, mi esposa no vea que le cerré el ojo a una muchacha por ahí, o le eché un ojo. Valga, son expresiones, no es que te saques el ojo y no. Que no vea, pero ¿quién sí vio? ¿Quién sí supo? El Espíritu Santo, que es Dios, hermano. No, nada más agarré uno de a 20. Y es mi mamá, es de ella, es mi mamá. La Biblia dice que el que le roba a su padre o a su madre, cuidado, pídale. Y si no le da, pues aguántese, póngase a echarle ganas. La salvación solo se encuentra en Jesucristo, hermanos. En nadie más. Juan 14:6, ustedes lo saben de memoria. Jesús, hablando, estando todavía aquí en la tierra, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. No, pero don fulano de tal, doña, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Porque Él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió por nosotros, por nuestros pecados. Por eso podemos ser justos delante de Dios, el Padre. El sello en nuestra vida cotidiana tiene mucha representación. Si tú entregas un documento oficial en algún lugar, ¿qué le dices? Ponle el sello, la hora, la fecha y tu nombre y tu firma. Porque con ese documento y de una propiedad vas a la notaría y sello y firma de un fedatario público. Bueno, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo lo recibimos? ¿Por obras o por el oír con fe? En el cristianismo todo es de fe, hermanos. Así que no lo contristemos, no lo apaguemos. Al contrario, busquemos la llenura constante. El Padre lo prometió. Joel, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, ahí estaba la promesa. Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que dijeron: están borrachos. Dijo: no, esto es lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne y le seríamos testigos de Él. El Padre lo prometió, Jesús también lo prometió. Es más, Hechos capítulo 1 versículo 4 les dijo: no se vayan de Jerusalén, no vayan en sus fuerzas, en su carne, en su sabiduría, en lo que han visto y escuchado de mí. No, esperen la promesa de mi Padre, la cual oíste de mí, dijo Jesús, les dice a sus discípulos. Y habla del Espíritu Santo. El versículo 8 dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces estarán dispuestos a morir por mí. Mártires es estar dispuesto a morir por Él. ¿Cuántos aquí están dispuestos a morir por Él? No levantemos la mano. Somos.
El otro día les explicaba lo que representaba bautizarse en el inicio del cristianismo. Era decir, ya no soy judío, ya no soy adorador de Diana, ya no, ahora sigo a Cristo, soy cristiano. Igual el Romanos 10, 9 y 10, si confesamos con nuestra boca, confesar a Jesús como el Señor representaba un riesgo, un grave peligro. Hoy no, pero aún así muchos no damos testimonio de quién es nuestro Señor. Versículo 3 de Gálatas, Pablo les dice: tan necios son, ay hermanos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. O sea, la carne significa hacer obras otra vez para ganarme el favor de Dios. La obra de Jesús en la cruz del Calvario fue perfecta. No le necesitamos agregar nada más. Él, estando todavía ahí, antes de entregar el Espíritu, dijo: consumado es la obra de redención. El rescate está pagado. Eso sí, Pablo dice que las buenas obras ahora, Efesios 2, dice que son una muestra de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, pero no tienen nada que ver con la salvación. La salvación solo le corresponde a Jesucristo. Y muchos hoy en día están terminando con la carne en lugar de seguir en el Espíritu. Versículo 4: tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Fíjate, Pablo está diciendo que los hermanos de esta iglesia padecieron, ¿sí o no? Sí. La Escritura dice que padeceremos persecución por Jesucristo, y ellos habían padecido muchas cosas. Versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Subráyale cuántas veces dice o por obras o por fe. Y esa es una pregunta crucial y constante, con la cual nos encontramos con las personas a las que les queremos compartir. No es que necesito hacer y hacer y hacer. Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora yo lo que hago es para su gloria, para levantar en alto el nombre de mi Señor, que es Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Así que el día que haya persecución, porque va a haber un tiempo, hay países donde ya hay más persecución, donde se está prohibiendo predicar con libertad o enseñar la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Acobardarnos o tomar el poder del Espíritu Santo y seguir adelante? A Pablo, ¿quién lo fascinó? El Señor Jesús. El día que tuvo un encuentro con él, Hechos capítulo 9, dijo: ¿quién eres, Señor? Y de ahí en adelante su vida fue totalmente para la gloria del Señor. Diferente, perseguido en extremo, golpeado en extremo, pero siempre había quedado cautivado por aquel que nos amó. El amor de Cristo debería cautivarnos, no cualquier otra cosa, hermano. Nos amó hasta el fin. Cuando lo clavaban, cuando lo traspasaban, cuando le aplicaban el látigo, el flagelo, cuando lo pateaban, cuando lo vituperaban y lo ofendían, lo hacía por nosotros, porque Él nunca pecó. Tú y yo sí. Entonces, ¿es por obras o es por fe?
Versículo 6, por si queda alguna duda, porque muchos dicen, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, la salvación es de la ley, o es de las obras, o es de la gracia. Siempre ha sido de la gracia. Pone un ejemplo de a los judíos, pues tenían a Abraham como su patriarca principal. De hecho, con él y con Sara inició el pueblo judío, el pueblo de Dios. Y les pregunta el apóstol Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo, subráyele ahí, la escritura aquí se refiere al Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, no, esto es solo del Nuevo Testamento. No, la promesa de redención y de restauración del ser humano está desde Génesis. Entonces dice que la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque los judíos decían, es para nosotros, pero la misma escritura ya había previsto que nos incluía a todos nosotros también, los pueblos gentiles, llamados gentiles, no judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Muchos dirían, entonces Abraham fue el que nos salvó. No, está diciendo que a través de su descendencia, porque ¿qué le prometió Dios? Una descendencia cuando él ya era viejo y su esposa estéril, no tenía hijos. A los 100 años le dijo el Señor, ahora es cuando. Y Sara tenía 90, era 10 años menor que él. Y era estéril. Diga, no hay nada imposible para Dios. Lo que Dios promete siempre lo cumplirá. Dijo, a través de ti, no de Ismael, que fue la metida ahí de sus planes y soluciones de Abraham y Sara. Ayudémosle a Dios. ¿Necesitará Dios que le ayudemos? Lo único que necesita es que confiemos en Él, que creamos en Él y le obedezcamos. Porque Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu padre. Y obedeció. Pero en el camino, ahí se desesperó. Digo, no, pues ya veía su cuerpo ya como muerto de casi 100 años. Digo, no, pues ya, no, tengo que apurarme. Yo le voy a echar ganas. Dios le dijo, no, a través de ti, de tu simiente y de Sara, serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 8 es el que leímos. En ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, aquí el punto es, Abraham fue justificado por las obras de la ley. No había ley todavía, hermanos. La ley vino aproximadamente 500 años después, aproximadamente. Así que él, ¿cómo fue justificado? Por fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4. Así que todo en la vida de un cristiano es que es por fe y para fe. Eso dice Romanos capítulo 1. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que si la salvación se basara en los esfuerzos de una persona,
la salvación la debería Dios. Porque Pablo pone otro ejemplo: el que trabaja y le pagan su salario, ¿le están dando algo? No, ya trabajó, se lo ganó. Pero si no obra, si no trabaja y se le da un sueldo, es que un regalo, es por gracia. ¿Se acuerdan de aquel señor que contrató a unos para trabajar en su viña? Y ahí muchos se quejaron, pero era por gracia. La vida cristiana es por gracia. Estamos vivos por gracia. Es un regalo de Dios la vida hoy, hermanos. El que podamos caminar, tengamos hijos, tengamos esposa, tengamos para comer, tengamos con qué soplarnos, un techo. Podríamos estar bajo el rayo del sol. Muchos aquí dirían: no voy. No, el sol está muy fuerte. ¿Cuántos vendrían si fuera aquí en la calle, a pleno rayo del sol? Habría 100,000 justificaciones, hermanos. Porque nos gusta lo cómodo. Pero Dios es bueno, hermanos. Merece todo de nosotros, porque Él nos da todo. La vida Él nos la da, y es lo más valioso que tenemos. Y tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Por fe creemos que Él vendrá por su iglesia. Y por lo que vemos en las Escrituras, viene pronto. ¿Cuántos dicen: ya ven, Señor? Ya ven, Señor Jesús. Así que Abraham creyó a Dios antes de la ley, y su fe le fue contada por justicia. Es como los que hay una batalla con el diezmo es de la ley. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham antes de la ley? Cuando fue a la guerra contra los reyes que habían llevado cautivo a Lot, su sobrino. Dice que venía él de regreso. Dios le dio una gran victoria siendo un hombre nómada contra 5 reyes. Creo que eran 5 reyes. ¿Quién da la victoria? Dios. Y regresó con el botín. Y dice que apareció Melquisedec. Después en Hebreos dice que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es según el orden de Melquisedec, sin padre, ni madre, ni genealogía. Es lo que se llama una teofanía. Se presentó el Señor delante de Abraham. Y entonces Abraham le entregó el diezmo de todo. ¿Fue en la ley o fue fuera de la ley? Fue en la gracia, era la gracia de Dios, hermano. Y no te digo para pedirte más. Tú sabrás, delante de Dios daremos cuentas de todo. Porque solo somos administradores de mi vida, mi salud, mi esposa, mis hijos, los recursos que me permite, el trabajo, el negocio, etcétera. Solamente somos administradores de Dios. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor, hermanos? Pero el que no es de fe dice: nah, eso, no, yo he trabajado, es mío, mío, mío. Échale ganas. No te vas a llevar ni un centavo. En mi niñez todavía había centavos. Había un amigo que le decíamos el centavo. Pobre, la denominación más baja. Ni un centavo nos llevaremos de este mundo. Andamos ahí peleando y batallando. Más y más y más y más y más. Hermanos, todo es por gracia de Dios.
Y aquí termino. Hermano, ¿cómo vamos a seguir viviendo en este tiempo? ¿Por fe o quejándonos todo el tiempo? ¿Cuántos tienen fe en el Señor? Que Él tiene tu vida en sus manos. Pues no te dejes fascinar. Acuérdate, todo lo hemos recibido por fe, por gracia, por medio de la fe. Es algo que viene de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen, me voy a mantener firme en la palabra de Dios? No me voy a dejar engañar por nadie, porque van a querer engañarte y desviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Conozco muchas personas de más de 30 años que fueron desviados y aún ahora niegan a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Se dejaron fascinar, engañar. Ponte de pie.